Presunto culpable bajo escrutinio. Los archivos GRAP. Episodio 1. El nacimiento de un escrutinio. Hola a todos, mi nombre es Rogelio Guerra. Este episodio es el número 1, el nacimiento de un escrutinio. Este podcast se llama Presunto culpable bajo el escrutinio. Los archivos GRAP. GRAP es un programa militar que se llama Reclutamiento y Asistencia de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, o sea, del Ejército de los Estados Unidos, pero está dicho más en inglés que en español. Todo esto se basa en hechos reales que ocurrieron en mi vida y en la de muchos otros soldados, lo que condujo a acusaciones que se manejaron sin el debido proceso, sino como una forma de cumplir un objetivo impuesto desde los altos mandos. Ese objetivo era demostrar al gobierno que se habían robado millones de dólares mediante este programa. Analizaremos cada pieza de evidencia que los comandantes a cargo de la investigación querían mostrarle al mundo, pero que terminó volviéndose en su contra, dejando a miles de soldados desplazados, heridos y algunos incluso arrestados. No digo que todos los soldados fueran inocentes, pero el debido proceso y la forma en que se les acusó carecían totalmente de fundamento en sus acciones reales. Lo que ocurrió parecía tener como propósito de cumplir una meta, no hacer justicia. Este caso me dejó en el fondo del abismo, en un lugar del que nadie había podido levantarme ni empujarme hacia adelante. Yo le agradezco a mi Señor Jesucristo por haber estado conmigo y por permitirme finalmente hablar de esto sin miedo ni ataques injustos e infundados. El hecho es que hoy en octubre de 2025, la opresión está ocurriendo en Estados Unidos por culpa de un tirano que está tomando el control del país y haciendo cosas que nadie jamás había imaginado. Y yo me imagino que ustedes también en otros países deben estar pasando por las mismas cosas que nosotros. Y todavía no están haciendo nada al respecto. Antes de entrar en los detalles del caso, voy a llevarlos de regreso a mi mundo, a cómo llegué a convertirme en un detective privado, en lo que creo y por qué esta traición fue tan devastadora para mí y mi familia. Este segmento se llama La transformación a un soldado. Mi biografía. Mi historia comenzó lejos de los estíriles pasillos del ejército de los Estados Unidos. Nací en Cali, Colombia, una ciudad vibrante, llena de colores y sonidos, pero mis primeros recuerdos no son de esa vitalidad. Son de un tipo de silencio, de desconsuelo, el sonido de una familia desmoronándose. Tenía solo 5 años cuando mis padres se divorciaron. Mi padre tomó la difícil decisión de dejar Colombia e emigrar a Estados Unidos con una visa de residente permanente, no ilegalmente. Mi hermano mayor y yo nos quedamos atrás y por un breve tiempo vivimos con nuestra madre, pero luego ella, digamos que nunca regresó. No digo que nos abandonó, pero no estuvo presente durante el resto del tiempo que permanecimos ahí en Cali. El silencio que dejó tras de sí fue más fuerte que cualquier ruido en la ciudad. Fue un vacío que devoró la risa y la seguridad que todo niño merece. A los 5 años, mi hermano y yo fuimos enviados a vivir con nuestra tía, una mujer maravillosa. La queremos mucho. Yo la amo mucho a mi tía. Su casa ya rebosaba de vida. En esos momentos tenía 3 hijos propios y nuestra pequeña vivienda albergaba a 4 familias distintas. Era un lugar abarrotado, caótico y a menudo difícil. Probablemente se rían si les digo que había más de 20 personas viviendo bajo un mismo techo. Aprendimos a compartirlo todo: espacio, comida y la atención de los adultos.
Éramos simplemente más rostros en un mar de niños y eso de algún modo nos obligó a madurar rápidamente. Aprendimos a depender del uno al otro, un vínculo forjado en los momentos silenciosos de aquella vida compartida y difícil. Hablamos entre nosotros de cosas que no podíamos preguntarles a nuestras tías o primos. Éramos demasiado jóvenes para entender las complejidades de la vida de nuestros padres, pero comprendíamos una cosa: estábamos solos. Recuerdo noches tardías acurrucados en una esquina del cuarto atestado, mi hermano y yo susurrando sobre nuestro futuro, soñando con una vida en la que no tuviéramos que preocuparnos por de dónde vendría nuestra próxima comida. Yo creo que nosotros nada más comíamos como 2 veces al día y de pronto picábamos algo. Éramos niños, pero las cargas del mundo ya descansaban sobre nuestros hombros. Años después, los esfuerzos de nuestro padre dieron frutos. Tras años de trámites burocráticos, logró obtener nuestros papeles para traernos a Estados Unidos con una visa permanente. Otra vez, no es ilegal. Tenía 11 años. Creo que esa edad fue crucial para aprender el idioma y adaptarme al mundo nuevo. Fue una mezcla extraña de emociones. Estaba emocionado por estar en este nuevo país, pero la realidad era que mi padre no podía estar con nosotros tanto como habíamos esperado. Vivimos con un tío durante aproximadamente un año, pero luego solo estábamos mi hermano y yo, viviendo solos. Mi padre siempre estaba con su novia y solo se la pasaba tiempo con nosotros cuando teníamos problemas. No digo que mi papá fuera un hombre malo, al contrario, nosotros lo queremos mucho, nosotros lo amamos mucho a mi papá por todo lo que él hizo por nosotros y sigue siendo un hombre maravilloso. Lo queremos muchísimo y agradecemos todo lo que hizo por nosotros. Mi papá significa el mundo para mí y no estoy enojado con él por no haber estado más presente. Aprendimos a adaptarnos a una vida sin quejas. Asumimos responsabilidades propias de adultos antes incluso de ser adolescentes. Mi hermano y yo empezamos a trabajar desde muy joven, haciendo lo que fuera necesario para ayudar a mi papá a pagar la casa. Éramos solos unos niños, pero cargábamos con el peso de los adultos. Nos sentíamos orgullosos de contribuir, de formar parte de algo, aunque eso significara sacrificar nuestra propia infancia. El sueño de una familia unida siempre estuvo ahí, justo fuera de nuestro alcance, pero nunca permitimos que eso nos definiera. Tienen que entender que veníamos de la nada y poco a poco íbamos creciendo, obteniendo cosas, recibiendo cosas que nunca habíamos tenido o fuéramos obtenidos si nos fuéramos quedado en Colombia. Durante ese tiempo encontré mi escape en el campo de fútbol. Puse todo mi corazón en ese deporte y era bueno. Era uno de los mejores futbolistas de la zona. Imagínense, en Colombia yo no tenía a mis padres y lo único que yo hacía era jugar fútbol. Yo jugaba con los grandes. Así que me dediqué mis días, semanas y años a jugar fútbol con los adultos. Me aseguré de entrar sin descanso con un solo objetivo en mente: entrar al equipo de fútbol de la preparatoria. Estaba tan dedicado a ese sueño que creía que era lo único que me importaba. Pero cuando fui a las pruebas, el entrenador me dijo que era demasiado flaco y que necesitaba subir de peso. Para él fue un comentario casual, pero para mí fue un golpe en el estómago. Fue la primera vez en mi vida que sentí que mi mejor esfuerzo no era suficiente. Sus palabras resonaron en mi mente durante semanas. Demasiado flaco. Era una característica física que no podía cambiar de la noche a la mañana. La decepción fue aplastante. Y sin un mentor ni un familiar que me guiara en ese momento, tomé una decisión que luego lamentaría. Dejé de ir a la escuela. Sentía que ya no tenía nada por lo que luchar. Claro, la culpa fue mía, pero siendo un joven sin un verdadero sistema de apoyo, parecía la única opción. Estaba perdido y sin rumbo. Unos años después,
obtuve mi GED. El GED es un acrónimo que proviene del, del inglés y se refiere a un examen que equivalencia al diploma de secundaria, el bachillerato. Bueno, y también comencé a tomar cursos universitarios. Trabajaba mientras trataba de encontrar mi lugar en el mundo. Conocí a una mujer, me casé y tuve a mi primera hija, quien más tarde se convertiría en mi roca, Amanda. Ella me dio un nuevo propósito, una razón para luchar y ser mejor. Fue por esa época, a los 23 años por ahí, que un reclutador del ejército de los Estados Unidos se me acercó para invitarme a unirme a las Fuerzas Armadas. Pensé que no tendría oportunidad porque solo tenía un GED, el diploma que hablamos ahorita. Le dije que amaba al ejército y que había sido mi sueño desde que tenía memoria. Para mi sorpresa, me dio una oportunidad. Creo que asumió que no era muy inteligente. Y acuérdese, aquí en Estados Unidos, el bachillerato termina en el 12 grado y yo me salí en el 9 grado. Ya que nunca terminé el 9º grado y solo tenía unas cuantas clases universitarias, me llevó a su oficina y me hizo rendir una prueba. La expresión de su rostro al ver mi resultado fue inolvidable. Quedó asombrado por lo alto que había yo marcado en mi puntaje. Sentí que era la primera validación real que recibía en mi vida. Fue un momento de orgullo que no experimentaba desde mis días del campo de fútbol. Me llevó a MEPS. Esa es la estación de procesamiento de entrada militar. Y oficialmente me uní al ejército. La realidad financiera de la vida militar me golpeó fuerte. Antes ganaba entre 800 y $900 a la semana con muchas horas extras, pero cuando llegué al entrenamiento básico y luego entrenamiento individual avanzado, apenas ganaba unos $400 cada quincena. Fue una caída terrible, pero estaba feliz. Servía a mi país y cumplía un sueño de la infancia. Al terminar, me dijeron que mi primera asignación sería Corea. En ese momento no había guerra activa, 1996, digamos. Así que Corea era lo más cercano al combate que tenía el ejército de los Estados Unidos. Estaba emocionado, pero mi familia, mi esposa e hija no podían acompañarme. Cuando se lo dije a mi esposa, se enojó muchísimo y mientras yo me fui para Corea, ella me dejó por otro hombre. No puedo culparla. Apenas ganaba unos $200 a la semana. En Estados Unidos eso es muy poquita plata para pagar todo lo que uno debe pagar. Fue una situación horrible, pero formaba parte del sacrificio que hacía por mi servicio. La traición me dolió profundamente, pero fue una lección que necesitaba aprender. Me mostró que incluso en las situaciones más difíciles podía confiar en mí mismo y en mi resiliencia. Tuve que volver a madurar, pero esta vez con una nueva determinación. Ahora era un soldado y tenía un propósito. Después de mi tiempo en Corea, mi siguiente destino fue Panamá. Fue ahí donde mi verdadera vocación comenzó a revelarse. Empecé a trabajar en investigaciones y en poco tiempo llevaba más casos que los cualquiera pudiera creer. También realicé innumerables operativos encubiertos, ganándome la confianza y el respeto de mis compañeros y superiores. Me convertí en uno de sus secretos mejores guardados para operaciones encubiertas. Las cosas que hice allí, que no puedo revelar, me enseñaron que tenía buen ojo para ser detective. Era una habilidad, una vocación que creo que Dios me concedió. Siempre parecía destacar en todo lo que tocaba, más que la mayoría. No era algo natural. Mi mente era aguda y podía ver cosas que otros no veían. Era capaz de unir los detalles más pequeños y visualizar el panorama completo. Fue esta serie de eventos, este viaje desde un niño en Colombia hasta un soldado en Panamá, lo que me preparó para la traición devastadora que enfrentarían los años venideros. Este segmento se llama El nacimiento de un programa. Después de mi tiempo en Panamá, unos años más tarde comencé un nuevo capítulo. Como reclutador de la Guardia Nacional del Ejército,
de Pensilvania, en los Estados Unidos también. Esto fue antes del 11 de septiembre, que el 11 de septiembre fue cuando atacaron a Estados Unidos a las Torres Gemelas. Fue en marzo de 2001 cuando me uní a la Guardia Nacional del Ejército de Pensilvania. En aquella época, el reclutamiento tenía una cuota de 3 personas al mes, lo cual era un poco difícil, pero manejable. Al principio ni siquiera era bueno reclutando. Casi me despiden porque no logré enlistar a nadie durante 3 a 6 meses. Me tomó el tiempo entender el sistema y armar un plan. No sé si muchos de ustedes tienen ese problema, pero yo, como soy matemático, soy bueno en matemáticas, yo tengo que ver cómo todo está armado para poder armar todo lo que uno necesita que armar. Pero tras esos 6 meses, las cosas cambiaron. Me convertí en el mejor de los mejores en el estado, superando consistentemente mi cuota. Tenía un método que funcionaba, una pasión por ello y la capacidad de conectar con la gente a nivel personal, algo que la mayoría de los reclutadores simplemente no lograban. Les hablaba con honestidad sobre las dificultades, pero también sobre las increíbles oportunidades que el ejército me había dado. Lograba inspirarlos a enlistarse y al hacerlo me convertí en uno de los reclutadores más exitosos del estado de Pensilvania. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, o sea, cuando atacaron a las Torres Gemelas acá en Nueva York, en Estados Unidos, todo cambió. Las guerras en Irak y Afganistán generaron una enorme demanda de soldados, pero reclutar se volvió mucho más difícil. La gente tenía miedo y era bien complicado convencerlos de enlistarse. Así que el ejército, en un esfuerzo por cumplir sus nuevas y más altas cuotas, introdujo un programa llamado Programa de Reclutamiento y Asistencia de la Guardia, o GIRA, como está escrito en el título. Pero para que quede claro, yo no tenía problemas. Los demás sí tenían problemas, dificultades para enlistar gente. Yo seguía reclutando con éxito y superando mi cuota. Este programa ofrecía incentivos económicos a los soldados de la Guardia Nacional del Ejército que ayudaran a reclutar nuevos miembros. Los incentivos buscaban motivar a más personas a participar en el reclutamiento, pero la intención principal del programa era ayudar al ejército a cumplir su cuota. Creo que el gobierno le encargó este trabajo a una entidad civil que manejaba el programa, punto. Así nació un programa que causaría problemas empujando a la gente a lo imposible por poder y su miedo a responder ante los altos mandos. De este programa surgieron tanta tristeza y tanto escrutinio cuando más tarde les cuestionaron sobre el dinero y por qué habían desperdiciado tanto, necesitaban demostrar que se habían robado la plata. Aquí es donde comienza el escrutinio y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para obtener los resultados que querían. Este segmento es la conclusión. Aunque este nuevo programa entró en vigor, yo y algunos otros soldados ya usábamos a nuestros propios soldados para traernos reclutas sin necesidad real del programa GIRA. Por eso nos iba bien, incluso antes de que el programa existiera. Ya teníamos un sistema exitoso y yo ya era uno de los mejores reclutadores del estado. Pero ahora mi programa quedó comprometido y tuve que encontrar la manera de integrar ese nuevo programa con lo que ya tenía funcionando. ¿Cómo quedó comprometido? Antes reclutábamos llevando a nuestros propios soldados a las escuelas para que nos ayudaran a conseguir más soldados. Queríamos que nuestros soldados obtuvieran ascensos, o sea, subir de rangos, antes de irse al entrenamiento básico, así que lo enviábamos a hacer llamadas o ir a las escuelas a reclutar jóvenes para nosotros. Mi vida comenzó muy difícil a los 5 años y creo que Dios tuvo que endurecerme como una roca para soportar todo lo que se avecinaba. Todo esto por el bien de ayudar a otras personas en el futuro y convertirme en el mejor detective que pueden encontrar en todo este país. El comienzo de mi vida iba a dar otro giro loco. Y de eso es precisamente lo que les voy a hablar.
En los próximos episodios entraremos en detalles sobre en qué consistía este programa y qué incluía. Explicaré cómo este programa me creó problemas desde el principio y como nunca imaginé que volvería una y otra vez a perseguirme, como si Satanás intentara derribarme. Este podcast les hará girar la cabeza y abrir los ojos de par en par. Y si se quedan para los nuevos episodios, comprenderán cómo muchos de nosotros sufrimos esta supuesta injusticia. Suscríbanse ahora y acompáñenos en el próximo episodio. Encontraron a un culpable, pero nunca hallaron la verdad. Y mi misión apenas comienza.